Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto volver a saludarles. Eh, Vamos a desarrollar la clase concerniente a la semana número 4, dentro de lo cual vamos a revisar los temas establecidos dentro de el sílabo de la asignatura de comunicación oral y escrita. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Dentro del contenido de la materia a revisar esta semana, tenemos las funciones del lenguaje y los niveles de la significación del texto. Como objetivo, vamos a determinar la intención comunicativa, ya que explica los diferentes tipos de textos. Pues, si voy a escribir una noticia, necesito un texto referencial, mientras si quiero escribir un ensayo o un poema, necesito las funciones apelativa o estética correspondientemente. Es por ello que resulta tan elemental y necesario conocer cada una de estas funciones, ya que cada una de ellas cuenta con ciertas particularidades y características debidamente establecidas. Dentro del desarrollo de la clase sincrónica, vamos a revisar las nociones que tienen acerca del tema a desarrollar, ya que esto nos permitirá a nosotros conjugar ya dichos conocimientos previos con la materia que vamos a ver dentro de la clase. Dentro de lo que refiere a la función del texto en la comunicación, nosotros tenemos claro que todos los textos cumplen diferentes funciones respondiendo a la intención comunicativa que tiene el emisor al momento de planificar su escrito para conseguir una mejor comunicación. La intención comunicativa explica los diferentes tipos de texto. Pues, si voy a escribir una noticia, necesitamos un texto referencial, ¿sí? Como de igual manera, si vamos a escribir un ensayo, un poema, vamos a necesitar las funciones apelativo-estética, ¿sí? Dentro de la comunicación, las funciones del texto son una prioridad, ya que necesitamos saber qué es lo que deseamos conseguir de la audiencia al escribir algo, ¿sí? Se nos hará especialmente necesario planificar el texto que vamos a desarrollar, ¿sí? Porque esto es totalmente relevante porque cada una de estas acciones tiene una función en particular, porque podemos dentro de nuestro mensaje emitir un mensaje, valga la redundancia, de reflexión, de tratar de convencer al público, motivar, informar, enseñar o concientizar, entre otras funciones que vamos a seguir desarrollando dentro de esta clase asincrónica y que vamos a profundizar aún más en la clase sincrónica correspondiente. Dentro de las funciones del lenguaje, el hablante, según sean sus intenciones, para lograr una finalidad, un objetivo, se vale de las funciones del lenguaje, tomando en consideración este principio. Las funciones del lenguaje se han clasificado en expresiva, apelativa o conativa, representativo, referencial, metalingüística, fática y poética. Clasificación que fue establecida por Jacobson en el año de 1960, basándose en los 6 elementos de la comunicación.
material que nosotros ya hemos revisado, como lo es el emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Los actuales estudios de la función del lenguaje han permitido hacer otras clasificaciones. Entre estas está la función pragmática. Con esta función se demuestra que el sistema lingüístico no solo tiene la función de expresar un estado de cosas, sino también la de provocar relaciones entre actos de habla en la interacción comunicativa. Dentro de ellas tenemos nosotros la función expresiva, que es la que se encarga de emitir opiniones y vivencias como una manifestación subjetiva de la realidad, ¿sí? Eh, Tenemos la función representativa o referencial, en la que se determina cuando la intención del hablante es informar y dar a conocer hechos de realidad. Es una comunicación objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que está fundamentada en hechos, información y datos reales debidamente comprobados y verificados, ¿sí? Que en este caso es representativo referencial. Dentro de la función metalingüística, si se trata de explicar y aclarar conceptos de ideas relacionados con conocimientos lingüísticos, decimos que se trata de una función llamada metalingüística. En este claro ejemplo, nosotros tendremos las clases de idiomas, eh, una clase de inglés o las clases de lenguaje y comunicación en las cuales nos han guiado y nos han puesto en conocimiento la estructura correcta, el desarrollo establecido, las reglas y las normas gramaticales para poder tener un conocimiento más profundo y más amplio en lo que refiere al idioma, ¿sí? Tenemos la función fática para iniciar, interrumpir o continuar una comunicación. Estamos ante la función que se denomina fática, ¿sí? Los sonidos y palabras sin sentido pronunciados en cualquiera de estos momentos de un acto comunicativo solo sirven para indicar que está presente y mantener abierto el canal de comunicación, ¿sí? Información que vamos a irla desarrollando de una manera más amplia dentro de la clase. La función poética. Cuando estamos frente a un texto armónico por su forma, que refleja la sensibilidad de su autor en un estilo estético. Hablamos de la función poética cuando nosotros estamos recitando un poema, cuando tal vez estructuramos nuestras oraciones de una manera más articulada, más bella, más hermosa, ¿sí? Entonces, la función poética es la que resalta esta hermosura dentro de su contenido. Dentro del presente cuadro, nosotros ya podemos revisar una distribución de las funciones del lenguaje, ya de una manera más gráfica, más visual, en la cual ustedes pueden verificar que se usa la lengua de un hablante según sus intenciones comunicativas en este sentido, ¿sí? Cada una de estas funciones tiene características particulares, peculiaridades que las diferencian de los demás. Como en este sentido, tenemos que la referencial trata sobre hechos e ideas, ¿no? Y se manifiesta en oraciones enunciativas con la intención de informar. La emotiva, que se refiere al propio hablante, que se manifiesta en oraciones admirativas, enunciativas
y en la entonación. De igual forma, se puede llegar a establecer que estamos tratando esta función, que tiene la función de expresar sentimientos. La función conativa se refiere al que incide mediante el que es el oyente en este caso, ¿sí? Que se manifiesta en oraciones imperativas y que de igual manera la entonación es un factor elemental aquí. Se puede tener como intención que es hacer que se actúe de cierta manera en particular. La función fática, que es el canal de comunicación, ¿sí? Que se manifiesta en oraciones de interrogación, repeticiones y frases hechas, ¿no? Que tienen como intención eh, abrir, cerrar o mantener este canal comunicativo. La poética que se refiere al propio mensaje que se manifiesta en un estilo, ¿sí? Como ya lo hemos visto, que se manifiesta en belleza, en hermosura al momento de estructurar estos textos y que tiene la intención de causar belleza, de llamar la atención del público al que va dirigido. Tenemos la función metalingüística que incide sobre el lenguaje, como lo habíamos mencionado. Se manifiesta en definiciones y aclaraciones determinadas con la intención de compartir eh, mm, la información sobre este código o sobre este lenguaje que nos va a permitir a nosotros obtener conocimientos más profundos y más amplios sobre estos temas en particular. Dentro de los niveles de significación del texto, nosotros tenemos que la intención comunicativa es el grado de fuerza que toma el mensaje para ser entendido por el receptor, provocando en él una reacción, ya sea positiva o negativa. Los emisores pueden ser hombres, mujeres, estudiantes, profesores, narradores, ensayistas, periodistas, oradores, entre otros, que se refugian en las distintas tipologías textuales para expresar lo que sienten. Buscan estrategias de comprensión para facilitar el conocimiento y aceptación del mensaje, logrando así una comunicación eficaz y coherente. Todo texto tiene una propia significación, por lo que el lector es quien decide dar una interpretación, bien sea denotativa, dar un significado objetivo, lo que se dice nada más, o connotativa, dar otros significados, incluso juicios de valor de manera subjetiva, según su contexto. Al darse esta interrelación entre emisor y receptor, se efectúa la comunicación. Es así que el texto ha sido comprendido, ¿sí? Es el medio de comunicación escrito en un mismo código para una misma comunidad lingüística, es decir, en una misma lengua, que todas las personas a las cuales va dirigido este mensaje va a poderlo comprender. Con el fin de facilitar la comprensión, debe tener coherencia, cohesión y adecuación, ¿sí? Es decir, que debe tener lógica, debe tener una comprensión dentro de todo su contenido y la adecuación que nosotros debamos ir dando y que va a permitir que el receptor pueda obtener un mensaje mucho más claro. Tiene intención comunicativa, por lo cual debe ser coherente, es decir, debe ser comprendido en su totalidad, sin presentar contradicciones, tanto semánticas como sintácticas. Debe estar escrito solo en presente, pasado o futuro, en cada construcción de oraciones. Y debe coincidir con el mismo género y número.
Se debe presentar una temática establecida o idea central en la totalidad del texto. ¿Esto a qué refiere? Aquí habíamos hablado de las reglas gramaticales, ortográficas, que nos permiten a nosotros estructurar estas oraciones, estos mensajes de una forma tal que sean comprensibles, que sean entendibles por el público al que va dirigida. Tenemos nosotros clasificaciones en las cuales también estos textos se diferencian por ciertas características y peculiaridades. Los textos narrativos tienen como intención comunicativa contar hechos que pueden ser reales o imaginarios en distintos tiempos, ¿sí? Cuentan sucesos desarrollados en espacio de distintos lugares y dentro de ellos tienen personajes que pueden ser ficticios o reales. El lector puede comprender los mensajes, ¿sí? Primero, lo entendido como la idea central de la lectura y segundo, como la comprensión de cómo está formado el relato. Es decir, el texto narrativo es comprendido tanto en forma como en su fondo. Novelas, cuentos, fábulas, historias, crónicas, anécdotas, entre otra gran variedad. ¿Sí? Un relato, según su estructura, es la trama, que puede tener un inicio, un desarrollo nudo y el desenlace correspondiente. Según su narrador, primera, segunda y tercera persona, puede ser omnisciente, observador, testigo y protagonista. Según su espacio, puede ser objetivo, subjetivo, estático y dinámico. Según el tiempo, puede estar en pasado, presente o futuro y se identifica por la utilización del verbo. Según su intención descriptiva, ¿sí? Los textos descriptivos detallan minuciosamente las características de una persona, animal, objetivo, emoción, entre otros. Su intención comunicativa sería más compleja y abstracta porque solo con la mente podemos imaginarnos los detalles expuestos en el escrito y así formar una imagen en conformidad con sus cualidades. A través de los órganos sensoriales podemos percibirlo como real. De tal manera se logra la comunicación y el entendimiento de la misma una vez que hayamos figurado el mensaje en nuestra mente, para luego dar respuesta a lo entendido. Se distinguen dos clases de descripción. Cuando el receptor se limita a entender las características tal como se presentan de manera objetiva, dice lo que es, por ejemplo, los textos científicos y académicos. Y la otra clase es la que el receptor emite juicios de valor de manera subjetiva, dejándose llevar por sus emociones, como por ejemplo están los textos poéticos o literarios, que ya nos permite expresar de manera personal un criterio a favor o en contra. Los textos descriptivos de clase objetiva que son comprobables se pueden establecer en tres procedimientos ordenados. La caracterización, en esta etapa se diferencian las características, propiedades y las partes del objeto de la descripción. La relación con el mundo exterior, que en esta parte existe una relación analógica entre el espacio y el tiempo y sus múltiples asociaciones, ¿sí? Dentro de estas se pueden observar estructuras ya debidamente particulares que forman parte de su contenido. Nosotros también tenemos los textos según su intención expositiva. Este tipo de texto se expresa a un público en general. No utiliza un lenguaje especializado, incapaz de ser comprendido por el receptor. Es decir, estos van a ser textos más comprensibles y entendibles, ¿no? Los textos expositivos tienen como intención comunicativa informar sobre nuestros descubrimientos o de investigaciones realizadas sobre un tema en específico y con la aportación de hipótesis adquiridas en el transcurso de la investigación. Se redacta en la tercera persona verbal y del indicativo.
Su información es objetiva. En estos textos no suele darse su estructura, eh, apreciaciones subjetivas, perdón, incomprobables. Es decir, en estos textos expositivos va a contener información debidamente verificada. Su estructura es introducción, que es la parte donde se presenta un tema, el desarrollo, que es la explicación de los subtemas a tratar, y conclusión, que es la parte final del texto donde se presenta la síntesis de la información antes expuesta. Continuando con el tema, vamos a ver estos textos según su intención argumentativa. Su intención comunicativa es la persuasión del ser humano a través del mensaje, en donde se manifiestan ideas que pueden ser refutadas por otras personas. En este tipo de textos se expresan opiniones fundamentadas sobre la temática investigada, la tesis, que según la Real Academia de la Lengua, dice que es conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos, ¿sí? Y dos, opinión de alguien sobre algo. La estructura del argumentativo es la misma del texto expositivo, introducción, capta la atención del lector, a veces presenta la tesis a tratar, el desarrollo, que es la explicación de los argumentos que sirven para dar verificabilidad a la tesis, y conclusión, que se presentan los principales argumentos y la opinión general sobre la tesis defendida, finalizando el texto. La situación comunicativa puede ser monologada por una sola persona que presenta un texto investigado y valorado por su fenomenal descubrimiento en una conferencia, que ya como lo habíamos visto, son textos ya de un ámbito educativo, científico y técnico. Eh, Dentro de la misma, vamos nosotros a observar que va a ser defendida por otras personas, ya sea su planteamiento, justificación y conclusión, y pueden presentarse incluso en debates. Los textos argumentativos pueden analizar desde un conocimiento deductivo, tomando en cuenta la tesis y su conclusión, o si no, toman una perspectiva inductiva presentando la tesis al final, luego de los argumentos. Tenemos de igual manera los textos según su intención dialogal. Son textos construidos con mucha espontaneidad a través del conocimiento individual o colectivo. Aquí los personajes interactúan manifestando un estado de ánimo sobre el tema tratado. Su intención comunicativa es transmitir un mensaje a través de la interacción de ideas, logrando así una respuesta inmediata. Sus características son la naturalidad, se da de acuerdo a la forma de hablar de cada persona, utilizando un lenguaje coloquial, infantil y en algunos casos hasta vulgar. La agilidad, que es la que se desarrolla a través del diálogo y fluye sin conflictos, utiliza expresiones cortas. Y la expresividad, que son las intervenciones que muestran los rasgos de cada hablante. Esos ejemplos se pueden encontrar en un relato informativo periodístico, la entrevista, la encuesta, el diálogo filosófico, el discurso narrativo, entre otros. Estos textos se pueden reproducir directo. Es la reproducción de la palabra tal como las dice. E indirecto, las personas manifiestan a través del que narra. Los textos según su intención instructiva. La intención comunicativa que manifiestan estos textos es el hacer comprender el procedimiento para efectuar algo. Este texto tiene como objetivo guiar al receptor para que realice una acción en una actividad determinada. Su función es dar una instrucción como un orden jerárquico, como es seguir la instrucción para armar un electrodoméstico, elaborar recetarios de gastronomía, como ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Los pasos a seguir van enumerados y tienen títulos y subtítulos.
Los textos instructivos son muy útiles para nuestras labores cotidianas y académicas, que día a día las recibimos y las efectuamos, pero no siempre las hacemos bien, ya sea por mala comunicación que existe entre quien emite la instrucción o quien la recibe. Por esta razón, es muy importante saber escuchar y seguir las instrucciones para que el resultado sea exitoso. Dentro de sus características tenemos que son textos que presentan algún formato especial, se debe seguir su procedimiento para obtener los resultados, las órdenes son expuestas en infinitivo y también en modo imperativo, se utilizan diversas tipologías textuales para diferenciar de las demás secuencias a seguir con el fin de que no haya equivocaciones y se utilizan los paratextos, palabras, imágenes, números para facilitar una guía más adecuada. Dentro de todo el material que hemos revisado concerniente a nuestra semana número 4, vamos a llegar a las conclusiones puntuales de que la intención comunicativa es esencial para que el mensaje sea comprendido, ya que cada una de las funciones tiene su propósito y sus características, como lo hemos visto, tienen peculiaridades que nos permiten distinguirlas y obviamente esto también es el punto que nos permite a nosotros transmitir un mensaje de manera correcta, de manera adecuada y incluso ya en una forma técnica. Es necesario conocer cada una de las funciones para poder transmitir nuestros mensajes de la manera correcta y adecuada. ¿Por qué? Porque como ya lo acabamos de ver, es evidente que cada una de estas características resulta esencial para no confundir estas funciones, para no incurrir en complicaciones, en confusiones, o tal vez incluso provocando que el mensaje que nosotros estamos remitiendo no sea correctamente comprendido o entendido. Es por ello que resulta esencial mucho más a ustedes en estos momentos que están cursando por una preparación académica universitaria en la cual ya deben ir adoptando sus expresiones, sus textos, los contenidos desarrollados por todos y cada uno de ustedes de una manera adecuada, mucho más técnica, mucho más clara, con estructuras debidamente determinadas y con estas peculiaridades que van a permitirles a ustedes transmitir este mensaje en una forma mucho más adecuada, más concreta, más clara y para que sea comprensible por el público al cual va dirigido. Dentro de la clase sincrónica, ustedes podrán realizar las preguntas que consideren necesarias, de las cuales se absolverá de manera puntual cada una de ellas, con la finalidad de que no vaya a existir algún vacío u obscuridad en alguno de los temas que hemos desarrollado. Sin más, muchachos, ha sido un verdadero placer compartir con todos y cada uno de ustedes esta clase referente a la semana número 4 y como ya es de su conocimiento dentro de la clase sincrónica, vamos a extenderlos, vamos a seguirlos desarrollando y con su participación vamos a seguir adoptando y asimilando estos conocimientos que resultan tan necesarios para su preparación académica superior. Muchas gracias, ha sido un verdadero gusto, augurando que se encuentre muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.